Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver algunas preguntas de repaso. Se me ocurrió que después del término de cada unidad en cada materia, respondamos algunas preguntas de práctica que abarquen toda la unidad. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y este corresponde a la primera unidad de física. La primera pregunta nos dice, ¿cuál de los siguientes objetos es un buen patrón para medir el largo de una cancha de baloncesto? Recordemos que cuando estamos midiendo, lo que estamos haciendo es comparar algún objeto que queramos medir con una unidad patrón. En nuestro caso, cuando medimos con una regla, nuestra unidad patrón será el centímetro y estamos comparando nuestro objeto con nuestra regla y vemos cuántos centímetros nos marcan. Entonces el patrón se tiene que mantener constante. La cuarta del entrenador no es un buen patrón porque a veces lo puede hacer más grande y a veces lo puede hacer más pequeño. No es un buen patrón. Una varilla metálica, este es un excelente patrón porque se mantiene constante en su longitud. No puede cambiar a menos que se someta a grandes temperaturas, que pues no lo vamos a hacer, así que sí sería un buen patrón. La respuesta sería esta. Veamos por qué las demás no pueden ser. Un resorte no puede ser porque se estiran algunas veces y en otras veces se puede contraer más. Así que es un pésimo patrón. Los pasos de una persona, pésimo patrón. ¿Por qué? Porque algunas veces los puede hacer más grandes y otras veces más pequeños. No va a ser constante siempre. Siguiente, se define como la representación física de una magnitud utilizada como unidad. Vean, esta pregunta ya la respondimos anteriormente, cuando dijimos que al medir con una regla lo que estamos haciendo es comparar nuestra unidad patrón con el objeto que queremos medir. Entonces la representación física de una magnitud utilizada como unidad va a ser nuestro patrón de unidad. Siguiente, de las magnitudes físicas siguientes, ¿cuál es una magnitud fundamental del Sistema Internacional de Unidades? Bien, tienen que saber que en el Sistema Internacional de Unidades existen 7 unidades fundamentales. ¿Cuáles son? El metro, el kilogramo, el segundo, el amperio, el Kelvin, que mide temperatura, el mol y la candela, que mide intensidad luminosa. Entonces, ¿cuál de esos está aquí? La temperatura, por supuesto que sí. Vean que tenemos aquí al Kelvin representando a la temperatura. La presión no puede ser, porque no es una unidad fundamental, es una unidad derivada. Vean que la podemos expresar en términos de otras unidades. La presión es igual a la fuerza aplicada entre el área aplicada. Entonces la fuerza se mide en newtons y el área se mide en metros cuadrados. Vean, podemos expresar la presión en términos de otras unidades. Entonces no es una unidad fundamental. Las únicas unidades fundamentales son estas 7. Siguiente pregunta. Selecciona una unidad derivada. Ya vimos que el metro es una unidad fundamental. El kilogramo también es fundamental. El mol también es fundamental. Entonces los joules es una unidad derivada. Vean que el trabajo se expresa en joules. El trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Entonces podemos expresar el trabajo como newtons por metro, que al final de cuentas son joules. Vean que no es una unidad fundamental, sino es una unidad derivada. 5. ¿A cuántos pies equivalen 3 metros? Bien, estas preguntas se las debemos a nuestros vecinos, los estadounidenses, gracias a que ellos no utilizan el sistema internacional, utilizan el sistema usual estadounidense. Ahí tienen yardas, pies, libras, tienen grados Fahrenheit y toda una cosa, se complica la vida. Entonces, un metro equivale a 3.28 pies. Entonces, para conocer cuántos pies equivalen 3 metros, simplemente esto lo multiplicamos por 3 y nos da un resultado de 9.8, que sería la C. Siguiente, 6. Convertir 54 km por hora a metros por segundo. Aquí tenemos que abrir un factor de conversión. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy simple. Vean, tenemos 54 kilómetros por hora. Entonces yo lo quiero pasar a metros por segundo. Entonces estas horas tengo que eliminarlas. Entonces pongo una hora aquí arriba. Y abajo tengo que poner lo que equivale una hora, pero ese tiempo lo quiero poner en segundos. Así que le pongo lo que equivale una hora en segundos,
que son 3600 segundos. 3600 segundos. Y ahora quiero eliminar este kilómetro de aquí. Entonces pongo abajo kilómetro. ¿Para qué? Para que vean que el kilómetro de abajo se vaya con el kilómetro de arriba. Entonces pongo kilómetro abajo, 1 kilómetro. Y arriba pongo en lo que lo quiero poner en metros. Entonces, ¿a cuántos metros equivale 1 kilómetro? Pues 1000 metros hacen 1 kilómetro. Y ahí está. Ahora simplemente multiplico como ya sé. Directo, multiplico lo de arriba y multiplico lo de abajo y ya va a estar. Y vean que kilómetros y kilómetros se van a ir. Y horas se van a ir. Entonces el resultado me va a quedar en metros sobre segundo. Entonces 54 por 1000 son 54.000 entre 3600. Eso me da 15 metros sobre segundo. Que es mi respuesta. Que sería la C. 15 metros sobre segundo. La 7. Un camión recorrió 600 kilómetros en 5 horas y media para ir de la Ciudad de México a Veracruz. ¿Cuál fue la velocidad media del recorrido? Pues lo único que tengo que hacer es recordar la fórmula de velocidad. Velocidad igual a distancia entre tiempo o desplazamiento entre tiempo. Entonces, si recorrió 600 kilómetros, vamos a poner 600 kilómetros en 5 horas. 5 horas aquí. 5 horas y media. 5.5. Entonces, 5.5 horas. 600 entre 5.5 me da 109. 109 kilómetros por hora. Vean, aquí tenemos 109 y aquí tenemos 109. ¿Cuál es el truco aquí? Que aquí dice kilómetros por hora y acá dice metros por hora o metros sobre hora. Entonces aquí no es esta de acá, es la D. Mucho cuidado con estos detalles. La 8. Un chita se mueve en línea recta con una velocidad de 108 kilómetros por hora durante 3 minutos. ¿Qué distancia recorre en ese tiempo? Recordemos nuestra fórmula de velocidad. Velocidad igual a distancia entre tiempo. Como nos están dando la velocidad y nos están dando el tiempo y nos piden la distancia, hay que despejar distancia. Este tiempo pasa a multiplicar acá a la velocidad. Entonces tenemos distancia igual a velocidad por tiempo y ya está. Pero vean que la velocidad la tenemos aquí en kilómetros por hora y el tiempo lo tenemos en minuto. Hora y minuto no concuerda. Entonces, o bien esta velocidad la ponemos en kilómetros por minuto o en metros por minuto o como queramos, pero la unidad de tiempo tiene que coincidir. Pues entonces nosotros vamos a pasar este 108 kilómetros por hora a kilómetros por minuto. 108 kilómetros por hora a minutos. Entonces lo multiplicamos por una hora y abajo le ponemos minutos. ¿Cuántos minutos hacen una hora? Pues 60 minutos. Entonces 108 entre 60 nos da 1.8. 1.8 ¿qué? La hora y la hora se van y nos quedan kilómetros por minuto. 108 kilómetros por minuto. Y ahora sí, ya tenemos la velocidad en minutos. Ya podemos aplicar nuestra fórmula. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces velocidad 1.8 por el tiempo, que son 3 minutos. Por 3, estoy evitando las unidades para que no me estorben. Me da 5.4 kilómetros. Entonces busquémoslo aquí. Vean, tenemos 540 kilómetros, 54 metros, 54 kilómetros. No está 5.4 kilómetros. Pero aquí tenemos 5.400 metros. Y recuerden que un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces 5 kilómetros tendrá 5000 metros. Y 0.4 kilómetros tendrá 400 metros. Entonces esta es la respuesta correcta. 9. Un tigre que parte del reposo alcanza una velocidad de 30 metros sobre segundo en 15 segundos. ¿Cuál fue su aceleración? Deben recordar que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Recuerden, la aceleración es el cambio de velocidad entre el tiempo que se efectúa dicho cambio. Y aquí está su fórmula. Entonces, como nos pide la aceleración, simplemente sustituimos los datos. Parte del reposo, entonces su velocidad inicial como parte del reposo va a ser 0. Tendremos que aceleración va a ser igual a velocidad final entre tiempo. Alcanza una velocidad de 30 metros sobre segundo en 15 segundos. Entonces será 30 metros sobre segundo entre 15 segundos. Y eso es igual a 30 entre 15,
que sería 2 metros sobre segundo al cuadrado. La respuesta sería la C, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Siguiente, 10. Al despejar la aceleración A de la expresión velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por distancia, se obtiene, ¿qué se obtiene? Nos dice que despejemos la aceleración de esta expresión. Entonces queremos despejar la aceleración. Dejamos este término solito de este lado y la velocidad inicial al cuadrado la mandamos del otro lado de la igualdad. Aquí está con signo positivo, va a pasar restando, signo negativo. Tendríamos velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Pasó del otro lado y eso sería igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Queremos dejar solita a la aceleración. Entonces este 2 y esta D nos están estorbando. ¿Qué hacemos? Lo pasamos del otro lado. Como aquí están multiplicando a la aceleración, van a pasar dividiendo. Entonces sería 2 y D. Y lo quitamos de aquí y vean, ya tenemos la aceleración despejada. Entonces esta sería nuestra respuesta. Vamos a buscarla entre las respuestas que tenemos aquí. La A no es. Efectivamente es la B. Entonces esta sería la respuesta. La 11. Se dejan caer en el vacío 3 esferas de oro, madera y plastilina. Diferentes materiales, vean. ¿Cuál llegará primero al piso? Tienen que recordar que ya sabemos desde Galileo que en el vacío no importa qué materia dejes caer en el vacío. No importa si es una pluma, no importa si es una mota de polvo o si es una piedra o una bola de acero. En el vacío todo cuerpo cae al mismo tiempo. Eso no pasa aquí en la Tierra porque tenemos el aire y la fricción con el aire hace que, por ejemplo, una hoja tarde más tiempo en caer. Entonces, la respuesta es la B. Las tres llegan juntas. La 12. Un niño deja caer una pelota desde una ventana que está a 60 metros de altura sobre el suelo. Calcula el tiempo que tarda en caer y la velocidad con que choca contra el suelo. Vean, tenemos aquí un problema de caída libre. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es recordar sus fórmulas. Pero resulta que ya no nos acordamos las fórmulas. Entonces, ¿qué hacemos? No se alteren. Hagan el esquema, el dibujo. Hacer el dibujo siempre ayuda. Tenemos aquí la ventana, tenemos la pelota y la dejamos caer. Entonces, aquí está, cae. Como es un movimiento en caída libre, ¿a qué tipo de movimiento corresponde? A un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración se mantiene constante y es igual a la aceleración de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Nos interesa saber el tiempo que tarda en caer y también la velocidad con la que choca contra el suelo, o sea, la velocidad final. Como no recordamos las fórmulas, hay que deducirlas. Partimos de la fórmula más simple del movimiento acelerado, la aceleración. Aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Ok? Entonces quiero saber el tiempo que tarda en caer. Puedo hacer esto, puedo despejar el tiempo. Tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Pero ahora entro en un problema. ¿Por qué? Porque no me sé la velocidad final. La velocidad inicial como parte del reposo, o sea, cae de arriba del reposo, pues va a ser 0. Pero la velocidad final no me la sé. Entonces esto no me sirve. ¿Qué hago ahora? Pues como les mostré en el video de caída libre, hacemos distancia igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2. Y eso lo multiplicamos por el tiempo. ¿Pero qué tiempo? Pues esta expresión que tenemos aquí, de tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Entonces, vean aquí arriba que tenemos velocidad final más velocidad inicial por velocidad final menos velocidad inicial. Eso me va a dar velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Ya saben por qué queda así, por un video de matemáticas. Y abajo multiplicamos 2 por aceleración. Nos queda 2 aceleración. Entonces distancia es igual a esto. Pero aquí, como estamos en caída libre, la distancia simplemente es nuestra altura. Noten que a mí me interesa saber la velocidad final. Entonces vamos a despejar la velocidad final. Vean, la velocidad inicial, como el objeto parte del reposo, estábamos arriba y lo soltamos. Entonces la velocidad al principio era 0. Entonces esta simplemente se va. Ahora,
Para dejar a la velocidad final solita, este 2 aceleración lo mandamos del otro lado. Entonces tendríamos velocidad final al cuadrado igual a 2 por aceleración por altura. Y para quitar ese cuadrado a la velocidad final, le sacamos raíz cuadrada de ambos lados. La raíz cuadrada con el cuadrado se van. Y ahí tenemos la fórmula para hallar la velocidad final. Entonces esto sería igual a raíz de 2 veces aceleración. Pero ¿qué aceleración tenemos? Tenemos la aceleración de la gravedad, 9.81. Voy a omitir las unidades por el momento. Por la altura, ¿qué altura tenemos? Nos dice que la pelota se deja caer desde una altura de 60 metros. Entonces, al hacer esta multiplicación, nos da 1177.2. Nos da un resultado de 34.3 metros sobre segundo, obviamente. Entonces, el único que tiene 34.3 es este de aquí. Aquí tiene 34.6, aquí tiene 34 kilómetros sobre segundo y aquí tiene 40 metros sobre segundo. Entonces esa es la única. La respuesta va a ser esta de aquí. Pero aún así saquemos el tiempo de caída. Vean, ya conocemos la velocidad final. Entonces podemos utilizar esta fórmula de tiempo que tenemos aquí. Sabemos que la velocidad inicial es 0, se va. Entonces el tiempo simplemente será la velocidad final entre la aceleración. ¿Y qué velocidad final tenemos? 34.3 metros sobre segundo sobre aceleración, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Nos da un resultado de 3.496, que redondeando sería 3.5, que efectivamente es lo que tenemos aquí arriba. Entonces esa sería nuestra respuesta. La 13 nos dice, una pelota de béisbol se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Calcular el tiempo para alcanzar la altura máxima y su altura máxima. Hay que hacerlo. Sé que este video se está haciendo un poco largo, pero ya es importante que dominen este tema. Estos temas, de hecho, todo lo que estoy haciendo ya deberían dominarlo, es importante. Entonces, como estamos aventando una pelota hacia arriba, corresponde a un movimiento acelerado. Y cuando llega aquí arriba la pelota, vean, sube, deja de moverse y vuelve a bajar. Cuando llega aquí arriba en la punta, la velocidad es igual a 0. Entonces, a partir de este dato vamos a deducir nuestras fórmulas. Como siempre, recordando la fórmula de la aceleración. Velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Y hacemos exactamente lo que hicimos aquí arriba, vean. Esto de aquí, que me lo voy a llevar para abajo para no estar repitiendo. Entonces, ¿qué teníamos? Que la distancia era igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por aceleración. Ya la reescribimos aquí, ¿ok? Entonces, vean, aquí arriba, como les dije, aquí arriba la velocidad es igual a 0. Aprovechando ese dato, podemos decir que la velocidad, aquí cambiamos por altura. En vez de distancia ponemos altura, que es lo mismo. Aprovechando ese dato, podemos quitar a esta velocidad final, porque al fin de cuentas va a ser 0. Entonces, la altura máxima, que corresponde a cuando la velocidad final al cuadrado sea 0, o la velocidad final sea 0, entonces esta expresión nos va a dar la altura máxima, vean. Entonces la podemos calcular. ¿Qué velocidad inicial tenemos? 20 metros sobre segundo. Entonces ponemos 20 metros sobre segundo al cuadrado entre 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Un resultado de 20.38 metros, obviamente. ¿Qué más nos pide? Nos pide el tiempo de subida. Entonces, como siempre, haciendo uso de nuestra fórmula más sencilla, que es la de aceleración. Despejamos el tiempo. Tiempo va a ser igual a, vean que este tiempo lo podemos pasar aquí a multiplicar y esta aceleración la pasamos acá a dividir. Y ahí tenemos ya el tiempo despejado. Entonces, aprovechando este dato de nuevo, que aquí la velocidad es igual a 0, entonces podemos quitar esta velocidad de aquí, porque es igual a 0. Entonces ahí tenemos nuestro tiempo. Velocidad inicial sobre aceleración. ¿Y cuál es nuestra aceleración? Pues es la aceleración de la gravedad, que como va en contra del movimiento, porque nosotros nos estamos moviendo hacia arriba y la aceleración está hacia abajo, entonces se suele tomar como negativa.
y así ya no quedará un tiempo negativo. Entonces calculemos el tiempo de subida, que sería 20 metros sobre segundo entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer esta división tenemos un resultado de 2.03 segundos. Y ya tenemos la respuesta, vean. 20.34 metros de altura máxima y 2.03 segundos para el tiempo de subida. Entonces, ¿cuál corresponde? Sería el inciso A, un tiempo de 2 segundos y una altura máxima de 20.38 metros. Vean que los 2 segundos los estamos redondeando. Bien, vayamos con la última. Una pelota de golf es lanzada con una velocidad de 40 metros sobre segundo, formando un ángulo de 60 grados. ¿Cuál es su alcance máximo horizontal? Bien, aquí tenemos los datos. Velocidad inicial igual a 40 metros sobre segundo con un ángulo de inclinación de 60 grados. Y nos pide encontrar el alcance máximo horizontal o la X máxima, o sea, lo que se mueve máximamente en el eje de las X. ¿Cómo lo hacemos? No me sé mis fórmulas de tiro parabólico horizontal, pero podemos recordar que este movimiento lo podemos ver como dos movimientos por separado, el movimiento en vertical y el movimiento en horizontal. Entonces el movimiento en vertical va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como caída libre o tiro vertical. Y el movimiento en horizontal va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, vamos a ocupar simplemente la fórmula de velocidad igual a distancia entre tiempo. Despejamos la distancia pasando este tiempo multiplicando y ahí tendremos ya para calcular la distancia máxima horizontal. Entonces la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Y recordemos que la velocidad en el eje X todo el tiempo va a ser la misma. Entonces, ¿qué velocidad ocupo? Pues ocupo la velocidad en X, porque recuerden que aquí tenemos dos velocidades, velocidad en Y y velocidad en X. La velocidad en Y está dada por el seno del ángulo por la velocidad inicial, que son de 40 metros sobre segundo. Y la velocidad en X está dada por el coseno del ángulo por la velocidad inicial. Hacemos la multiplicación y obtenemos la velocidad en Y y la velocidad en X. Ok, ahora sí podemos aplicar nuestra fórmula. Distancia es igual a velocidad por tiempo para calcular el alcance horizontal máximo. Pero tenemos un problema, no tenemos el tiempo. ¿Qué tiempo requerimos? Pues el tiempo de vuelo. Y recuerden que el tiempo de vuelo en el tiro parabólico horizontal va a estar dado por el tiempo de vuelo de tiro libre. Entonces ocupamos la fórmula del tiempo de vuelo para el tiro libre. Podemos ver acá, vean, nosotros teníamos un tiempo de subida que es este de aquí. Entonces este era un tiempo de subida en un movimiento de tiro vertical. Y vean que el tiempo en el que tarda en llegar en la altura máxima es el mismo que el tiempo en que tarda en bajar. O sea, el tiempo que tarda en recorrer esta distancia va a ser el mismo que el tiempo de bajada. Pues entonces este tiempo simplemente hay que multiplicarlo por 2 y ya está. Tenemos la fórmula para calcular el tiempo de vuelo. Lo aplicamos. Tiempo va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial. ¿Pero qué velocidad inicial es? La velocidad inicial en Y. No se les ocurra poner la velocidad inicial en X, porque estamos hablando del tiempo de vuelo que está definido por el movimiento en vertical. Entonces 2 por velocidad inicial, que sería 34.6 metros sobre segundo. Y eso sobre gravedad, 9.81 metros sobre segundo. Y al hacer esta división tendríamos un resultado de 7.05 segundos, que podemos redondearlo a 7 segundos. Ok, entonces ahora sí, ya tenemos nuestra velocidad inicial en X y tenemos nuestro tiempo de vuelo. Ya podemos calcular el alcance horizontal máximo. Entonces, distancia máxima va a ser igual a la velocidad en X, que nos dio de 20 metros sobre segundo. 20 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo. ¿Pero qué tiempo es? Este tiempo de aquí, el tiempo de vuelo, que son 7 segundos. Entonces, 20 por 7 nos da 140 metros. Y ya tenemos nuestra respuesta. Bueno, aquí no aparece como tal la respuesta de 140 metros porque
El problema está pensado para que ustedes trabajen con seno y coseno como yo les mostré en una tablita, que lo van a trabajar con raíces y todo eso y al final les va a dar algo como esto. Que esto es lo mismo que 140 metros. Entonces esa sería la respuesta. Muy bien, por fin terminamos. Este video se hizo demasiado largo, no esperaba que se hiciera tan largo, pero es necesario. Es como un tipo examen de la primera unidad. Si fallaron en algunas preguntas o se atascaron o no supieron cómo hacerlas, no se preocupen, vuelvan a ver los videos y vayan resolviendo los ejercicios de práctica que los estoy dejando. Es importante que practiquen para que puedan entender y aprender bien todo. Bien, entonces me despido. Ya saben que me pueden regalar un like si les ha gustado el video y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo.